mantel por tercera vez. La tela color marfil se extendía perfectamente sobre la superficie pulida de la mesa, sin una sola arruga. Dio un paso atrás, entornó los ojos y volvió a mover una de las esquinas una fracción de centímetro. Solo entonces volvió a los cubiertos. El reloj de la cocina marcaba las 5:45. Los invitados llegaban a las 7, e Irving regresaría del trabajo dentro de media hora, así que tenía un poco de tiempo para tenerlo todo listo tal y como a él le gustaba. La cubertería de plata que habían recibido como regalo de boda de su madre brillaba tanto que podías ver tu reflejo en ella. Cora había limpiado cuidadosamente cada tenedor, cada cuchillo, cada cuchara con un paño suave. Irving siempre notaba hasta la más mínima mancha o huella dactilar. Si te encargas de algo, hazlo perfectamente o no lo hagas, le gustaba decir. Aquellas palabras habían sido durante mucho tiempo el lema tácito de su casa, en un tranquilo suburbio de Fort Lauderdale. Cora puso platos de porcelana blanca con un fino borde azul, 2 para cada invitado. 6 personas, 12 platos, más ensaladeras, salseras y paneras. Repasó mentalmente la lista de platos: ensalada de aguacate con cangrejo, pescado de agua salada al horno, risotto de marisco. Fort Lauderdale era famoso por el marisco fresco, e Irving adoraba sorprender a los invitados con comidas gourmet. En realidad, Cora siempre cocinaba. Irving solo elegía el menú y criticaba el resultado. Pero los invitados siempre alababan su gusto, y él aceptaba modestamente los cumplidos, lanzando de vez en cuando: «Todo es mérito de mi Cora». Y sonreía, sintiéndose a la vez orgullosa y vagamente resentida. Mientras colocaba las copas, de vino tinto, de blanco, de agua, recordó de pronto su primer encuentro. 7 años atrás, en el Festival Anual del Marisco de Fort Lauderdale. Acababa de mudarse a la ciudad y apenas se había adaptado a su nuevo trabajo en la planta municipal de tratamiento de aguas. Sus amigos la habían arrastrado al festival, convenciéndola de que era la mejor manera de experimentar el verdadero espíritu de una ciudad costera. Irving estaba en la carpa de las ostras, alto, esbelto, de mentón recio y atentos ojos grises. Discutió con el vendedor sobre la frescura de la mercancía con tal pericia que éste acabó cediendo y le ofreció un lote especial que guardaba para entendidos. «Me llevaré media docena», dijo Irving, y entonces reparó en que Cora observaba la escena. «Y otra media docena para esta buena señora, si no se niega a hacerme compañía». Podría haberse negado. Una parte de ella quería negarse. A Cora nunca le habían gustado las ostras, y los extraños que intentaban impresionarla solían causarle escepticismo. Pero algo en su mirada, segura pero no arrogante, la hizo aceptar. Se sentaron en un pequeño café costero hasta la puesta de sol y luego caminaron por el paseo marítimo, hablando de todo. Irving habló de su trabajo como inspector de obras, de la importancia del control de calidad, de su amor por el orden y el detalle. Cora habló de los procesos químicos de purificación del agua, de cómo siempre le había fascinado la posibilidad de convertir un líquido turbio en uno cristalino. «Estás haciendo del mundo un lugar más limpio», le dijo, y no sonó como un cumplido trivial, sino como un reconocimiento del valor de su trabajo. Aquella noche no la besó, solo se despidió de ella con un apretón de manos y le pidió su número de teléfono. Todo un caballero, pensó Cora en aquel momento. El timbre de la puerta la sacó de sus recuerdos. Cora miró el reloj. Era demasiado pronto para recibir visitas. Se ajustó la blusa azul marino, se subió la falda y fue a abrir. Janet Dunham estaba en el umbral, con una pequeña cesta de pasteles caseros en la mano. A pesar de sus 58 años, la madre de Irving tenía un aspecto impecable, un elegante vestido color arena, el pelo canoso perfectamente peinado y un mínimo de maquillaje para acentuar los rasgos de su rostro que Irving había heredado.
Janet. Cora hizo todo lo posible para que su voz sonara alegre. No te esperábamos tan temprano. Pensé en venir pronto para ayudar, contestó su suegra, entrando en la casa y mirando inmediatamente el pasillo con aire crítico. Hay polvo en el estante superior de tu armario, y ese jarrón de flores artificiales parece barato. Le dije a Ilvin que sería mejor poner algo minimalista aquí. Cora sintió que se le tensaban los músculos del cuello. Estábamos pensando en un sustituto, mintió, cogiendo la cesta de manos de su suegra. ¿Qué habéis traído? Cannoli de la receta de mi abuela, dijo Janet con orgullo. Sé que tienes el postre preparado, pero Ilvin siempre prefirió mis dulces. Eso no era cierto. Ilvin rara vez comía dulces y a menudo se quejaba de la repostería demasiado dulce de su madre. Pero Cora permaneció en silencio, se limitó a asentir y puso la cesta sobre la mesa de la cocina. ¿Aún no ha vuelto Ilvin? Janet entró en el comedor y fue directa a la mesa puesta. Llegará en cualquier momento, contestó Cora, observando ansiosa a su suegra mientras estudiaba la disposición de los cubiertos. Janet cogió uno de los tenedores, se lo acercó a los ojos y luego volvió a dejarlo, pero en un lugar ligeramente distinto. En una casa decente, el tenedor de la ensalada se pone por fuera, no por dentro, dijo. Y estos vasos parecen demasiado grandes para una mesa como esta. Cora apretó los labios. Ilvin había elegido él mismo esas copas, tras un cuidadoso estudio de catálogos y opiniones de entendidos en vinos. Pero era inútil discutir con Janet. Lo volveré a hacer, dijo, sintiendo la tensión familiar que se acumulaba en su interior. No hace falta, dijo su suegra. Ilvin está acostumbrada a tus pequeñas meteduras de pata, aunque, por supuesto, siempre esperé que encontrara una mujer con un gusto más refinado. Estas palabras fueron dichas con una sonrisa, como en broma, pero Cora conocía su verdadero significado. 7 años de matrimonio con Ilvin le habían enseñado a reconocer esos golpes disimulados. Los 2 primeros años de su relación habían sido casi perfectos. Ilvin la rodeaba de atenciones, le regalaba flores sin motivo, la sorprendía con entradas para conciertos y obras de teatro. Era un amante atento, un conversador interesante, un hombro fiable. Por supuesto, ya entonces se manifestaba su amor por el orden y el perfeccionismo, pero a Cor le parecía más una virtud que un inconveniente. El cambio comenzó después de la boda y, sobre todo, tras la compra de esta casa. Se volvió más exigente. Al principio solo se refería a la organización del espacio, dónde y cómo debían colocarse las cosas, cuál debía ser la combinación de colores del interior, qué cuadros podían colgarse en las paredes. Luego, su control se extendió a su vida social, con quién se relacionaban, con qué frecuencia, dónde pasaban las vacaciones. Y entonces, poco a poco, el tono de su diálogo empezó a cambiar. Ilvin no gritaba, no la insultaba abiertamente, pero podía permanecer en silencio durante horas si la cena no era suficientemente buena. Podía cancelar un viaje a casa de sus padres por trabajo urgente si ella olvidaba hacer algo que él le había pedido. Podía pasarse semanas sin tocarla si discutía con él delante de otras personas. Y siempre, Janet estaba allí para recordarle que su hijo podría haber encontrado a alguien mejor. La puerta principal se cerró de golpe y, por el inconfundible ruido de pasos, Cora se dio cuenta de que Ilvin había regresado. Se enderezó la espalda y se arregló el pelo. «¿Mamá?», dijo, sorprendida de ver a Janet. «Has llegado pronto». Quería ayudar a Cora con los preparativos, contestó Janet, acercándose a su hijo y dándole un beso en la mejilla. «Pareces cansado, cariño. ¿Has tenido un día duro?». Ilvin se pasó la mano por el pelo, un gesto que Cora sabía que era señal de su irritación. «Un día normal, mamá. Solo un montón de objetos que controlar». Se volvió hacia Cora. «Hola. ¿Todo listo para la cena?». «Casi», respondió ella acercándose a él. «Solo falta terminar la ensalada y calentar el aliño».
Él asintió, sin intentar abrazarla ni besarla, aunque rara vez mostraba ternura delante de su madre. «Voy a cambiarme», dijo. «Cora, ¿te has acordado de traer el vino de la bodega que he reservado para esta noche?» «Las botellas están arriba, en la cocina», dijo ella. «Bien», asintió él y se dirigió al dormitorio, aflojándose la corbata mientras avanzaba. Janet se volvió hacia Cora con una sonrisa. «Mi hijo trabaja mucho», dijo. «Necesita un ambiente hogareño impecable para relajarse. Espero que te des cuenta de la suerte que tiene de tener una esposa tan adaptable». «Esposa tan adaptable». Cora se tragó la respuesta que se le arremolinaba en la lengua y se limitó a asentir. «Voy a terminar la ensalada», dijo y volvió a la cocina. Cora pasó la hora que quedaba antes de la llegada de los invitados como en una niebla, realizando mecánicamente las acciones habituales. Cortar el aguacate en rodajas finas, mezclar el aliño de la ensalada, comprobar el pescado en el horno, calentar los platos que a Ilving le gustaba servir calientes. Janet se sentó en el salón con una copa de jerez, que Ilving le sirvió después de ponerse su jersey azul oscuro y sus pantalones claros favoritos. Charlaban en voz baja, y de vez en cuando Cora oía reír a su suegra. A las 7 en punto sonó el timbre. Los primeros vecinos en llegar fueron Owen Shelby, monitor de natación en la piscina local, y su esposa Pauline, la bibliotecaria. Cora siempre encontraba agradable su compañía. Eran relajados, con buen sentido del humor, no demasiado pretenciosos. Luego vinieron los colegas de Ilving del Departamento de Inspección de Edificios, Reed Holt y su esposa Marina. Reed era el superior directo de Ilving y gran parte de la carrera de su marido dependía de su opinión. Marina trabajaba en una agencia de viajes y siempre estaba al día de todas las novedades de la ciudad. Cora recibió a los invitados con una sonrisa amable, les cogió los abrigos y les acompañó al salón, donde Ilving ya estaba sirviendo los aperitivos. Todo transcurrió según un guión bien trazado. Los invitados se sentaron, intercambiaron noticias, comentaron los últimos acontecimientos de la ciudad, elogiaron el interior de la casa. Ilving estaba en su elemento, un anfitrión atento, un interlocutor interesante, un hombre carismático capaz de mantener una conversación sobre cualquier tema. Cora permanecía casi siempre en silencio, solo de vez en cuando intercalando frases y asegurándose de que las copas de los invitados no estuvieran vacías. Fue la anfitriona perfecta, proporcionando el telón de fondo perfecto para la brillante actuación de su marido. Cuando llegó el momento de pasar a la mesa, Cora ya empezaba a relajarse. Todo iba bien, el ambiente era agradable, incluso Janet parecía estar de buen humor y no hacía sus habituales comentarios mordaces. Y entonces sonó otro timbre. Todos miran sorprendidos. Los 6 invitados ya estaban reunidos, no se esperaba a nadie más. ¿Habéis invitado a alguien más?, preguntó Ilving, y Cora pudo oír el primer rastro de disgusto en su voz. «No», sacudió la cabeza. «Quizá alguno de los vecinos». Fue a abrir la puerta y sintió un escalofrío de inquietud que le recorría la espalda. A Ilving no le gustaban las sorpresas ni las visitas imprevistas. En el umbral se encontraba una mujer de unos 40 años, alta, con el pelo castaño corto y la mirada recta y segura. Llevaba un sencillo vestido verde oscuro, poco maquillaje y ninguna joya, salvo una pulsera de plata en la muñeca izquierda. «¡Cora!», exclamó y sonrió ampliamente. «Espero no llegar tarde». Cora se quedó paralizada intentando recomponer los fragmentos dispersos en su memoria. Aquel rostro le resultaba familiar, pero había pasado tanto tiempo. «¿Lime?», dijo insegura. «¿Lime Prescott?». La mujer asintió. «La misma persona». «Estoy de paso por la ciudad, tu madre me dio tu dirección. Me dijo que esta noche tenías una especie de cena, pero siempre eres bienvenida». Cora sintió que la sangre se le escurría de la cara. Su madre. Claro que sí. Cora la había llamado ayer, contándole los planes para esta noche.
pero nunca había imaginado que su madre le pasaría esa información a Lime, una vieja conocida a la que no veían desde hacía años. ¿Es un mal momento?, preguntó Laima al ver la expresión de Cora. «Puedo volver en otro momento si te parece mal». «No, no», se apresuró a decir Cora, aunque sus entrañas se apretaron al pensar en la reacción de Ilving. «Es que es inesperado. Pasa, por supuesto». Abrió más la puerta para que Laima entrara en la casa. Laima entró y miró a su alrededor con interés. «Esto está muy ordenado», comentó con una leve sonrisa. «¿Quién es Cora?». La voz de Ilving llegó desde el comedor. «Es...». Cora vaciló, sin saber cómo presentar a la inesperada invitada. «Es Lime Prescott, una vieja conocida mía. Está de paso por la ciudad y se le ha ocurrido venir». Ilving apareció en la puerta del comedor. Su rostro expresaba una cortés curiosidad, pero Cora sabía que tras aquella máscara se escondía una creciente irritación. «Lime Prescott», se presentó la invitada tendiéndole la mano. «Le pido disculpas por la intrusión. Me dedico al transporte y estoy en la ciudad por negocios. Me enteré por la madre de Cora de que vivían aquí, así que pensé en pasar a saludar. No sabía que iban a cenar». Ilving me estrechó la mano, pero su sonrisa no tocó sus ojos. «Es un placer», dijo. «Soy Ilving Dunham, el marido de Cora. En realidad estamos celebrando una cena, pero los amigos de Cora siempre son bienvenidos». Dijo las últimas palabras con tanta presión que Cora se dio cuenta de que tendría que dar explicaciones más tarde. «Ven, únete a nosotros», continuó Ilving haciendo un gesto a Laima para que entrara en el comedor. «No nos hemos preparado para un invitado más, así que puede que el servicio no sea perfecto». Cora se deslizó rápidamente hacia adelante para preparar el cubierto extra. Tuvo que mover todos los cubiertos, rompiendo la perfecta simetría de la mesa por la que Ilving tanto apreciaba sus esfuerzos. Sacó otro juego de platos, vasos y utensilios, tratando de hacerlo lo más rápido y discretamente posible. Lime entró en el comedor siguiendo a Ilving y Cora la presentó al resto de los invitados. Janet lanzó una mirada crítica a la recién llegada, pero no dijo nada. Owen y Pauline saludaron amistosamente a Laima. Reed asintió con educado interés y Marina empezó inmediatamente a preguntar por los cargamentos. «Siéntense, por favor», dijo Ilving, señalando la silla añadida. «Cora, querida, ¿podrías traer otro vaso para el aperitivo?». Su voz sonaba tranquila, pero Cora sabía que aquella calma era engañosa. Ilving odiaba que sus planes se desbarataran, que las cosas no salieran según lo previsto, sobre todo cuando ocurría en presencia de su madre y de su superior. Rápidamente trajo un vaso y le sirvió a Laima un poco del vermú que estaban bebiendo los demás. «Por los encuentros inesperados», dijo Laima alzando su copa, «y por los anfitriones hospitalarios». Todos apoyaron el brindis, pero Cora podía sentir la pesada mirada de Ilving sobre ella. Aquella velada, que debería haber sido una cena perfecta, ahora se tambaleaba al borde del desastre. El comedor de los Dunham estaba bañado por la suave luz de la araña de cristal. Fuera de las ventanas, el crepúsculo de Florida se hacía más denso, llenando el cielo de Fort Lauderdale de tonos púrpura y naranja. Cora ordenó las ensaladeras, intentando no cruzar la mirada con Ilving, que seguía manteniendo la conversación con los invitados como si nada hubiera pasado. Pero ella notaba la tensión que emanaba de él, como la electricidad estática antes de una tormenta. Y sin embargo, Laima, la voz de Marina Holt, sonó con sincero interés. «¿Cómo acabaste en el negocio del transporte de mercancías? No es una carrera corriente para una mujer». Laima bebió un sorbo de vermú y sonrió. «Pura casualidad. Mi padre tenía una pequeña empresa de camiones y yo empecé a ayudarle con el papeleo cuando estaba en la universidad. Luego me involucré, me di cuenta de que tenía un don para la logística. Cuando mi padre se jubiló, ya sabía que quería seguir en ese campo». Se volvió hacia Cora.
Por cierto, Cora y yo nos conocimos gracias a eso. ¿Recuerdas aquel festival de tecnología medioambiental? Cora asintió, dejando la última ensaladera. Sí, presentabas una especie de proyecto medioambiental para optimizar las rutas con el fin de reducir las emisiones. Y tu presentación sobre innovaciones en el tratamiento del agua fue la más interesante de todo el evento. Laima se volvió hacia los demás. Cora siempre tenía una forma de explicar las cosas complicadas de tal manera que incluso la gente más alejada del tema empezaba a entender y a interesarse. Janet soltó una pequeña carcajada. Era extraño que Cora mostrara esta habilidad solo en el ámbito profesional. En casa no era especialmente habladora. Hubo una pausa incómoda. Ilvin se aclaró la garganta. Creo que es hora de pasar a los platos principales. Miró a Cora. ¿Está todo listo? Sí, voy a sacar el pescado del horno, respondió ella, contenta por la oportunidad de escapar a la cocina. Cuando Cora regresó con una gran fuente de lubina al horno sobre una tabla de cedro, adornada con limón y hierbas, la conversación giró en torno al tema de la construcción de la ciudad. Reed Holt, un hombre bajo, con sobrepeso, pelo ralo y ojos atentos detrás de unas gafas de montura fina, hablaba del nuevo proyecto del paseo marítimo. Si todo va según lo previsto, la parte sur del paseo marítimo estará completamente renovada el próximo verano, dijo, mientras ayudaba a Cora a poner el pescado en los platos. Nuevos restaurantes, zonas para sentarse, puertos deportivos. Ilvin, por cierto, ha tenido mucho que ver en el diseño. Reed exagera, dijo Ilvin con modestia, aunque sus ojos brillaban de placer. Lo único que hice fue asegurarme de que todos los aspectos técnicos estuvieran a la altura. No seas modesto, le dio Reed una palmada en el hombro. Tu integridad salvó al proyecto de varios desastres potenciales. ¿Recuerdas aquel incidente con los cimientos del restaurante Blue Lagoon? Ilvin asintió y empezó a contar la historia de cómo había descubierto graves irregularidades en el diseño de los cimientos de un restaurante frente al mar que se habría derrumbado en la primera temporada de tormentas. Cora ya había oído esta historia docenas de veces, pero había verdadero interés en los rostros de los invitados. Por eso valoramos tanto a Ilvin en nuestro departamento, concluyó Reed. Ve los detalles que otros pasan por alto. Y en casa es igual, afirma orgullosa Janet. Nada escapa a su atención. Cora sintió que sus hombros se tensaban involuntariamente. Volvió a la cocina a por salsa y risotto, intentando calmar su creciente ansiedad. Cuando entró en el comedor con los nuevos platos, Lime estaba ayudando a servir el vino. Cora me ha dicho que eres todo un experto, dijo a Ilvin alzando una botella de vino blanco. Este chablis combinará bien con el pescado. Ilvin la observó con indisimulado asombro. ¿Sabes algo de vinos? Es una necesidad profesional, respondió Laima con una leve sonrisa. Muchos de los contratos de mi negocio se hacen durante la cena, así que tengo que estar al tanto de estas cosas. Sirvió el vino en las copas blancas que Cora le había tendido antes. Owen, el primero en probar la bebida, asintió con aprobación. Excelente elección, dijo. Tiene una ligera mineralidad. Pauline, su mujer, rió suavemente. Owen es un gran experto, explicó. Cuando le conocí, solo sabía distinguir entre cerveza y no cerveza. Ahora incluso puedo distinguir entre cervezas, dijo Owen, con fingida seriedad, y todos se echaron a reír. Cora ordenó los platos de risotto, sintiendo que la tensión disminuía un poco. Quizá la velada no fuera un desastre después de todo. Lime parecía estar causando buena impresión a los invitados, incluso Ilvin parecía menos molesto. Todo tiene un aspecto delicioso, comentó Marina mirando la comida. Cora, ¿siempre has sido tan buena cocinera? Oh, no, respondió Cora sentándose en su sitio. Cuando conocí a Ilvin, solo sabía cocinar 3 platos, y todos de pasta. 4, dijo Laima bruscamente.
Olvidaste tu tarta de arándanos. Aún recuerdo que la llevaste a aquella fiesta de empresa. Cora sonrió, recordando un episodio olvidado. Así es, la tarta. Lo había olvidado por completo. Es una pena que ya no la hagan, comentó Laima. Era increíble. Irving prefiere postres más refinados, añadió Janet. Siempre tuvo un gusto refinado. Laima se encontró con la mirada de Cora y algo parecido a la compasión brilló en sus ojos. Cora apartó rápidamente la mirada y cogió su copa, dando un gran sorbo de vino. «Probemos este maravilloso pescado antes de que se enfríe», sugirió Reed, y todos empezaron a comer. Los siguientes 20 minutos transcurrieron con relativa tranquilidad. Los invitados elogiaron la comida y la conversación fluyó con facilidad, pasando de un tema a otro. Hablaron de las últimas películas, de la nueva ampliación del centro comercial, de los planes para las vacaciones de verano. Incluso Janet parecía contenta, sobre todo cuando la conversación giró en torno a sus éxitos en jardinería. «Este año mis orquídeas ganaron el primer premio de la exposición», anunció orgullosa. «El juez dijo que nunca había visto unas flores tan perfectas. Mi madre tiene mucho talento», dice Irving. «Es capaz de hacer florecer hasta las plantas más caprichosas. Es cuestión de disciplina y atención a los detalles», respondió Janet. «Las plantas, como las personas, necesitan mano firme y reglas claras». Cora pensó en su pequeño experimento con las plantas de interior, que había terminado con Irving tirando todos sus cactus poco estéticos y sustituyéndolos por suculentas estériles ideales en macetas blancas idénticas. Cuando los platos estuvieron vacíos, Cora empezó a recoger la vajilla para prepararse a servir el postre. Lime se levantó para ayudar. «Siéntate, eres una invitada», intentó detenerla Cora, pero Lime se limitó a hacerle un gesto con la mano. «Vamos, somos viejos amigos». Juntas llevaron los platos a la cocina. Una vez fuera de la vista de los demás, Laima bajó la voz. «¿Cómo estás, Cora? Pareces tensa». Cora empezó a sacar los platos de postre, evitando una mirada directa. «Estoy bien, solo cansada de prepararme para la cena». «¿Tu suegra es siempre tan crítica?» «Janet solo se preocupa mucho por su hijo», contestó Cora automáticamente con una frase que llevaba años repitiéndose a sí misma. Laima abrió la boca como si fuera a decir algo, pero cambió de idea. En lugar de eso, cogió la bandeja de los platos de postre. «Déjame llevarlos al comedor». Cora asintió, sintiendo alivio y a la vez una vaga nostalgia. En otro tiempo, ella y Laima habían sido amigas íntimas, pero desde su matrimonio, Cora se había ido alejando poco a poco de su antiguo círculo social. Irving prefería pasar el tiempo en compañía de sus colegas y sus esposas, y Cora, sin darse cuenta, se amoldaba a sus deseos. Cuando regresó al comedor, se encontró con que Irving ya había abierto una botella de vino tinto. «He pensado que este Barolo iría bien con el postre», dijo cogiendo la botella. «Resaltaría muy bien el sabor a chocolate». Cora asintió y empezó a colocar los platos de postre mientras Lime preparaba los cubiertos. Por el rabillo del ojo vio que Janet se inclinaba hacia su hijo y le susurraba algo al oído. La expresión del rostro de Irving se endureció. «Cora», su voz sonaba engañosamente tranquila. «¿Dónde están las copas de vino tinto?» Se quedó paralizada al darse cuenta de su error. Las únicas copas que había en la mesa eran las blancas que utilizaban para el Chablis. Con el ajetreo de atender a un invitado inesperado, se había olvidado de preparar un segundo juego de copas. «Voy a por ellas», dijo rápidamente, dirigiéndose al aparador. «No te preocupes», intervino Owen. «Puedes usar los mismos vasos que para el blanco». «Por supuesto que no», dijo Irving. «El Barolo requiere copas completamente diferentes, más anchas, para que el vino se abra bien». Cora cogió las copas del armario y empezó a colocarlas. Las manos le temblaban ligeramente. Sentía que había cometido un error imperdonable a los ojos de Irving,
sobre todo en presencia de su madre y su superior. «Lo siento, lo había olvidado por completo», murmuró, tratando de aligerar el ambiente. «Cora siempre ha sido un poco despistada», dijo Janet con fingida condescendencia. «Ilving dijo que en la universidad eras más... ¿organizada?» «Son solo las copas», intervino Marina, percibiendo claramente la tensión que se estaba creando. «Al fin y al cabo, el sabor del vino no cambia con la forma de la copa». «En realidad, sí cambia», objetó Ilving sirviendo vino en las copas. «La forma de la copa influye en el sabor y la textura de la bebida, es un hecho científicamente demostrado». Cora dejó la última copa y, sin querer, dio un codazo a la copa de vino blanco que tenía al lado. Se volcó, derramando el resto del chablis sobre el impoluto mantel blanco. Por un momento, todos se quedaron paralizados. El líquido blanco se extendió lentamente por el mantel, formando una mancha irregular. Cora sintió que la sangre se le escurría de la cara. «Ahora lo limpio yo», murmuró, cogiendo una servilleta. «Déjalo». La voz de Ilving era tranquila, pero había en ella un timbre de acero. «Solo empeorarás las cosas». «Yo puedo ayudar», se ofreció Laima levantándose de su asiento. «No hace falta», la interrumpió Ilving. «Nos las arreglaremos solos». Miró directamente a Cora, y en su mirada ella pudo leer la furia que no podía contener. Todos aquellos pequeños deslices, el invitado inesperado, las copas equivocadas y ahora la mancha en el mantel, se sumaban a un completo fracaso de una velada que debería haber sido perfecta. «Lo siento», dijo Cora, y su voz sonó patética, incluso para ella misma. «Siempre lo sientes», replicó Ilving. «Pero eso no cambia el hecho de que lo has vuelto a estropear todo». «Ilving», dijo Reed con suavidad, «es solo un pequeño accidente, nada de qué preocuparse». Pero Ilving no pareció oírle. Siguió mirando a Cora con ira creciente. «Te pedí una cosa, que organizaras la cena perfecta. ¿Tan difícil era?» «No, claro que no, es que ni siquiera sabes hacer bien una cosa tan sencilla», terminó por ella. «Siempre es lo mismo. ¿Cuántas veces hemos hablado de lo importante que es esta noche? ¿Cuántas veces te he explicado lo de las gafas adecuadas? ¿Y cuál es el fondo de la cuestión?» Cora se quedó callada con los ojos bajos. Podía sentir las miradas de todos, simpatía, vergüenza, incomodidad. Solo los ojos de Janet mostraban algo parecido a la satisfacción. «Creo que deberíamos pasar al postre», intentó Pauline para animar el ambiente. «Tiene una pinta deliciosa». «Por supuesto», respondió Ilving con una sonrisa falsa. «No dejemos que un pequeño problema nos estropee la velada». Levantó su copa de vino tinto y todos le siguieron, aunque ya no había entusiasmo en sus movimientos. Cora tomó también su copa, intentando que no le temblara la mano. «Por la hospitalidad y la buena compañía», brindó Ilving, y todos bebieron un sorbo de sus copas. Los minutos siguientes transcurrieron en un tenso silencio, interrumpido únicamente por el tintineo de los cubiertos contra los platos y ocasionales comentarios sarcásticos sobre el delicioso sabor del postre. Cora apenas tocó su ración, sintiendo náuseas en la garganta. Poco a poco se reanudó la conversación. Reed empezó a contar alguna historia sobre su viaje a Europa, y los demás escucharon con exagerado interés. Ilving también se unió a la conversación, pero su sonrisa no tocaba sus ojos, y sus dedos aferraban con demasiada fuerza el tallo del vaso. Cora recogió los platos vacíos y los llevó a la cocina. Quería estar sola unos minutos, ordenar sus pensamientos, calmarse. Pero en cuanto puso los platos en el fregadero, oyó pasos detrás de ella. «Yo te ayudo», dijo Lime, entrando en la cocina con el resto de los platos. «Gracias», contestó Cora en voz baja, abriendo el grifo. «No te lo tomes como algo personal», dijo Laima en voz baja para que no la oyeran en el comedor. «Es solo un mantel y vasos». Cora asintió, sin confiar en su voz.
Se le hizo un nudo en la garganta por las lágrimas no derramadas. Sabía que la reacción de Irving era desproporcionada, que en cualquier situación normal, tales trivialidades se considerarían simplemente un incidente divertido. Pero también sabía que para Irving no había pequeñeces, sino formas correctas e incorrectas de hacer las cosas, y hoy había hecho las cosas mal. Cuando volvieron al comedor, Irving estaba sirviendo café para todos. Había rigidez en sus movimientos, como si luchara por controlar sus emociones. «Aquí están nuestras damas», dijo Owen con fingida alegría. Estábamos hablando de la nueva película submarina. «Cora, ¿te gusta el mar, verdad?» «Sí», dijo ella sentándose en su asiento. «El mar siempre me ha fascinado. Deberíamos ir alguna vez al oceanario», sugirió Marina. «Hace poco han inaugurado una nueva exposición con arrecifes de coral». «Es una idea estupenda», dijo Reed. «¿Qué te parece, Irving? ¿Salimos el próximo fin de semana?» Irving se encogió de hombros, evitando mirar a Cora. «¿Por qué no? A menos claro que Cora se olvide de qué oceanario hemos elegido o se confunda de hora de encuentro». Sus palabras flotaban en el aire como una niebla venenosa. Pauline tosió nerviosa. Owen se quedó mirando su taza de café. Incluso Janet parecía avergonzada por la brusquedad de su hijo. «Irving», dijo Cora en voz baja, sintiendo que la sangre le subía a las mejillas. «Por favor, no lo hagas». «¿Que no haga qué?» La miró directamente a los ojos por primera vez en toda la noche. «¿Decir la verdad? ¿Sobre cómo siempre lo estropeas todo con tu falta de atención?» «Creo que deberíamos irnos», dijo Reed torpemente levantándose. «Es tarde, y mañana es día de trabajo». «No, no, no, quédate». Irving hizo un gesto amplio con la mano. «La velada no ha hecho más que empezar. Cora, ¿puedes traer algo más para el café? A menos claro, que se te olvide el camino a la cocina». Cora se quedó paralizada de humillación. Podía sentir los ojos de todos los presentes clavados en ella. Simpatía, vergüenza, incomodidad. Solo los ojos de Janet mostraban algo parecido a la satisfacción. «Ya basta», dijo Lime con repentina firmeza. «Se está pasando de la raya, señor Dunham». Irving se volvió hacia ella, con los ojos entrecerrados. «¿Cómo dice?» «He dicho que se ha pasado de la raya», repitió Lime. «Es inaceptable hablarle así a tu cónyuge, sobre todo delante de los invitados». Por un momento hubo un silencio absoluto en la habitación. Entonces Irving se levantó lentamente de la mesa. «No tienes derecho a decirme cómo hablarle a mi esposa en mi propia casa». Su voz era peligrosamente tranquila. «Usted no es bienvenida aquí, señorita Prescott. He tolerado su presencia por cortesía, pero mi paciencia tiene un límite». «Irving, por favor», se levantó también Cora, tratando de evitar el inminente desastre. Laima no quería decir nada de esto. «¿La estás protegiendo?» Se volvió bruscamente hacia Cora. Después de todo lo que había hecho, aparecer sin ser invitada, desbaratar todos nuestros planes, ¿y ahora me dice cómo tengo que comportarme en mi casa? «Solo quería ayudar», contestó Cora en voz baja, sintiendo las miradas de todos sobre ella. «¿Ayudar?» Irving soltó una carcajada. Lo único que había hecho era empeorar las cosas, igual que tú, con tu perpetua torpeza y falta de atención. «Irving». La voz de Reed sonó áspera. «Contrólate, amigo». Pero Irving no pareció oírle. Dio un paso hacia Cora, con el rostro contorsionado por la ira. «Te pedí una cosa, que organizaras la cena perfecta. ¿Tan difícil era? Pero no, tenías que arruinarla como siempre». «No era mi intención», murmuró Cora, con lágrimas en los ojos. «Fue un accidente». «¿Un accidente?», sacudió la cabeza. «No, fue un patrón. Eres incapaz de hacer nada bien, Cora. Incapaz de cumplir las normas básicas». Cora sintió que algo en su interior se rompía. Años de emociones reprimidas, de objeciones tragadas, de límites borrados. Ahora todo se levantaba como una ola. «Tus normas»,
dijo en voz baja. Tus normas imposibles y perfectas. Estoy harta de intentar cumplirlos, Irving. Estoy harta de no ser lo bastante buena. Por un momento, algo parecido a la sorpresa brilló en sus ojos. Luego su rostro volvió a endurecerse. Si crees que ser atento y organizado son estándares imposibles, lo siento por ti, Cora. Lo siento mucho. Dio otro paso hacia ella. Ahora solo les separaban unos centímetros. Quizá deberías haberlo pensado antes de aceptar casarte conmigo, antes de prometerme que estarías a mi lado en las buenas y en las malas. Vamos, Irving. Janet se levantó y puso la mano en el hombro de su hijo. Tienes que calmarte. Pero él se sacudió la mano sin apartar los ojos de Cora. No, mamá. Cora tiene que darse cuenta de que sus actos tienen consecuencias, que no puede esconderse eternamente detrás de sus «no fue mi intención» y «fue un accidente». «Basta». Lime se interpuso entre ellos. «Se está pasando de la raya, señor Dunham». «He dicho que no se meta», gritó Irving apartando a Lime. Todo sucedió tan rápido que Cora apenas tuvo tiempo de darse cuenta de lo que había pasado. En un momento, Irving estaba de pie frente a ella, hirviendo de rabia, y al siguiente, su mano estaba en el aire, con la palma golpeando su mejilla. El sonido del golpe resonó en la silenciosa habitación. La cabeza de Cora se sacudió hacia un lado por la fuerza de la bofetada, y ante sus ojos saltaron chispas. Un dolor agudo le subió por la mejilla izquierda y sintió el sabor metálico de la sangre en la boca cuando se mordió el interior de la mejilla. El tiempo pareció detenerse. Cora levantó lentamente la mano y se tocó la mejilla en llamas. No podía creer que aquello estuviera ocurriendo de verdad. Aquel Irving, su marido, que nunca le había levantado la mano, la había golpeado, delante de todos. Se hizo un silencio ensordecedor en la habitación. Owen y Reed se quedaron paralizados con expresiones de asombro en sus rostros. Marina se llevó la palma a la boca. Pauline se quedó boquiabierta. Incluso Janet, siempre tan despreocupada, parecía conmocionada. Lime Prescott permanecía inmóvil con los ojos fijos en la escena congelada. Pudo ver cómo Cora se ruborizaba lentamente, cómo le temblaban los labios, cómo se le llenaban los ojos de lágrimas al tratar desesperadamente de contenerse. Vio la mano de Irving aún levantada, como si no pudiera creer lo que acababa de hacer. Su rostro reflejaba una extraña mezcla de ira y confusión. El silencio duró solo unos segundos, pero pareció una eternidad. Owen Shelby fue el primero en darse cuenta. De acuerdo, se levantó. Su voz sonaba inusualmente firme para un hombre que siempre había evitado los conflictos. Pauline, nos vamos. Su mujer se levantó de inmediato, cogió el bolso y se dirigió a la salida sin dirigir siquiera una mirada a los dueños de la casa. Owen se entretuvo un momento. «Cora», dijo en voz baja, «si necesitas algo». No terminó la frase, pero todos sabían lo que quería decir. Cora asintió débilmente, aún sujetándose la mejilla. Reed Holt y su esposa Marina también se levantaron de la mesa. Reed parecía totalmente conmocionado, con su rostro habitualmente rubicundo y pálido. «Irving», empezó a decir, pero el hombre lo interrumpió. «Reed, yo...» «No», lo interrumpió Reed. «Ahora no. Hablaremos de esto el lunes, en el despacho». El tono de su voz no auguraba nada bueno. Marina lanzó una mirada comprensiva a Cora y siguió a su marido por la puerta. En el pasillo pudieron oír cómo se ponían apresuradamente la ropa exterior. «Cora, querida», dijo por fin Janet, con voz extrañamente aguda, casi de falsete. «Tienes que ponerte algo frío en la mejilla. Te saldrá un moratón». Lo dijo como si el moratón fuera un problema mayor que la causa que lo había provocado. Cora retrocedió lentamente un paso y luego otro. Su mirada se deslizó hacia el rostro de Irving, que por fin había bajado la mano y se miraba la palma como si perteneciera a otra persona. «empezó Cora, pero su voz se entrecortó.
Se giró bruscamente y salió corriendo de la habitación. Un momento después, se oyó un portazo en la parte trasera de la casa. Cora se había encerrado en el dormitorio. Lime observó a Irving sin apartar la vista. Su rostro cambiaba lentamente. La ira daba paso a otra cosa. ¿Comprensión, tal vez? ¿Remordimiento? No estaba segura. Creo que todos tenemos que calmarnos, intentó Janet tomar las riendas de la situación. Irving, cariño, siéntate. Te prepararé un té. Mamá, su voz sonaba ronca. Por favor, déjanos en paz. Janet parecía a punto de protestar, pero cambió de opinión. Por supuesto, cariño, esperaré en el salón. Cuando Janet se fue, solo quedaban Irving y Lime en el comedor. Él estaba apoyado en el respaldo de una silla, con los hombros tensos y la mirada perdida. «Será mejor que tú también te vayas», dijo al fin, sin mirar a Laima. «No», respondió ella con calma. «Tenemos que hablar». «¿Sobre qué?» Su voz sonaba cansada. «De lo mal marido que soy. Créeme, yo misma lo sé». «No exactamente». Lime dio un paso hacia él. «Bueno, no solo eso. Tenemos que hablar de Cora, de cosas que no sabes de ella». Eso llamó su atención. Irving levantó la cabeza y por primera vez en toda la noche miró realmente a Lime. «¿Qué quieres decir?» «Sentémonos», sugirió ella. «Y, si es posible, en algún sitio donde tu madre no pueda oírnos». Irving dudó un segundo. «En mi despacho», dijo y se dirigió a la puerta. «Síganme». Laima lo siguió hasta el salón, donde Janet estaba sentada en un sillón con expresión tensa. Los acompañó con la mirada, pero no dijo nada. El estudio de Irving era totalmente acorde con su carácter. Austero, impecablemente organizado, sin un solo detalle superfluo. Muebles oscuros, estanterías repletas de libros de consulta técnica y literatura clásica, un ordenador con un gran monitor, unas cuantas fotografías en blanco y negro en sencillos marcos en la pared. Ni un solo objeto personal, nada que pudiera decir algo sobre la persona que ocupaba el espacio. Irving señaló a Laima la silla frente a su escritorio y se sentó en el borde del mismo con los brazos cruzados sobre el pecho. La postura pretendía ser autoritaria, pero Laima pudo ver cómo se clavaba los dedos en los antebrazos mientras contenía un escalofrío. «Entonces», dijo, «¿qué sabes tú de mi mujer que yo no sepa?» Lime respiró hondo, ordenando sus ideas. Lo que estaba a punto de decir no era su secreto y, en circunstancias normales, nunca habría interferido. Pero lo de esta noche iba mucho más allá de las circunstancias normales. «Cora y yo nos conocemos desde la universidad», comenzó. «Estábamos muy unidas. Luego la vida nos separó, yo me mudé, no hablábamos mucho, pero ella siempre ha sido importante para mí». Irving asintió con impaciencia. «Conozco la historia de tu conocida. Vaya al grano, por favor». «De acuerdo». Lime se enderezó en su silla. «¿Qué sabes de la familia de Cora? ¿Sobre su infancia?» Se encogió de hombros. Era una familia normal. El padre trabajaba en la construcción, la madre era contable, nada especial. «¿Y qué más?», insistió Lime. «¿Cómo era la relación con sus padres?» Irving pensó un momento. «Rara vez hablábamos de ello. Cora nunca hablaba mucho de su familia. Sé que sus padres se divorciaron cuando ella tenía 16 años, creo. Está mucho más unida a su madre que a su padre». «¿Alguna vez te has preguntado por qué?», preguntó Lime en voz baja. Algo en su tono hizo que Irving se tensara. «¿Qué quieres decir?». Laima hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. El padre de Cora era un hombre complicado, en apariencia respetable, exitoso, incluso encantador, pero en casa, hizo una pausa, en casa era diferente, violento, controlador, había convertido la vida de su familia en un infierno. Irving frunció el ceño. «Si estás insinuando que soy como él». «No lo insinúo», le interrumpió Lime. «Estoy siendo franco. Lo que has hecho esta noche,
golpear a Cora delante de todos, es exactamente lo que su padre le hacía a su madre con regularidad. Vio cómo aquellas palabras le golpeaban, como si lo hicieran físicamente. Ilving retrocedió, con el rostro pálido. No lo sabía, murmuró. Cora nunca dijo. Claro que no, se adelantó Lime. ¿Tienes idea de lo que fue para ella? Crecer en una familia donde su padre humillaba públicamente a su madre por el más mínimo paso en falso, donde exigía la perfección absoluta y castigaba cualquier desviación de sus normas. Ilving guardó silencio, pero Laima pudo ver que sus palabras estaban logrando su propósito. Su mirada se volvió ausente, como si estuviera repasando mentalmente sus años juntos, viéndolos bajo una nueva luz. Cuando los padres de Cora se divorciaron por fin, continuó Lime, ella tenía 16 años, pero el daño ya estaba hecho. Había crecido creyendo que tenía que ser perfecta para ganarse el amor, que cualquier error sería severamente castigado, que nunca sería lo bastante buena. Ilving se pasó una mano por la cara. Su confianza en sí mismo se evaporó, dejando a un hombre que parecía perdido y asustado. ¿Por qué se casó conmigo?, preguntó, casi en un susurro. Si le recuerdo a su padre. Porque no siempre fuiste así, contestó Lime en voz baja. Cora me habló de vuestros primeros encuentros, del comienzo de vuestra relación. Eras atento, cariñoso, la veías, la apreciabas, y ella te quería por eso. Hizo una pausa, dándole tiempo para darse cuenta de lo que decía. Pero entonces algo cambió. Tal vez ocurrió gradualmente, y ambos no os disteis cuenta. Tus exigencias se hicieron más duras, tus críticas más agudas. Y Cora simplemente volvió a lo que sabía desde niña: encajar, agradar, ocultar sus sentimientos para no provocar la ira. Ilving se levantó y caminó hacia la ventana. Fuera de la ventana había un jardín oscuro, iluminado solo por escasos faroles. No quería que pasara esto, dijo sin volverse. La amaba, la amaba. Tal vez, asintió Lime. Pero el amor no es solo un sentimiento, también es una acción, y tus acciones dicen lo contrario. Se volvió hacia ella, con el rostro contorsionado por el dolor. Tú no lo entiendes, solo quería que estuviera bien, para hacerla feliz. ¿Que fuera feliz? Lime negó con la cabeza. O que todo encajara con tu idea de la felicidad. Ilving no contestó, y Laima decidió que era hora de pasar a la segunda parte de la conversación. Hay algo más que deberías saber, dijo. Algo que Cora temía contarte. Ilving se tensó. ¿Qué? ¿Recuerdas aquel viaje que hizo a Miami hace 3 meses? A una conferencia sobre el tratamiento del agua. Asintió con la cabeza. Sí, claro. Volvió un día más tarde de lo previsto. Dijo que había problemas de transporte. Era mentira, dijo Lime en voz baja. Se retrasó porque estaba en el hospital. Ilving dio un paso hacia ella. ¿Por qué no me lo dijo? ¿Qué ha pasado? No me lo dijo porque temía tu reacción. Laima le miró fijamente. Tenía cita con el ginecólogo. Le diagnosticaron endometriosis, una forma grave. Tuvo una cirugía exploratoria, y las noticias no fueron muy alentadoras. Ilving se quedó helado, con la cara en blanco. ¿Qué quieres decir? ¿Quieres tener hijos, verdad?, preguntó Laima, aunque ya sabía la respuesta. Sí, claro. Se hundió de nuevo en el borde de la mesa como si las piernas ya no le sostuvieran. Pensábamos empezar a intentarlo el año que viene. Cora lo había sugerido antes, pero yo pensé que primero debíamos terminar las reformas del primer piso, montar la guardería. Ella sabía lo importante que era para ti planificarlo todo, controlarlo todo, asintió Lime. Y no sabía cómo decirte que probablemente no podría tener hijos, que todos sus planes perfectos para una familia perfecta probablemente no se harían realidad. Ilving se cubrió la cara con las manos. Dios, murmuró. Todo este tiempo había estado callada, lo llevaba dentro de ella. Porque tenía miedo de decepcionarte, terminó Lime en voz baja.
Miedo de que, si no podía darte lo que querías, dejaras de quererla. Se levantó de la silla y se acercó a él. Ilvin, no te he contado todo esto para hacerte sentir peor o para que te sientas fatal. Te lo he contado porque creo que deberías saber por lo que está pasando Cora, y porque creo que puedes cambiar, que puedes volver a ser el hombre que una vez fuiste, el hombre del que ella se enamoró. Ilvin levantó la cabeza. Tenía lágrimas en los ojos. ¿Cómo?, preguntó con sencillez. Después de lo que he hecho, ¿cómo puedo arreglar las cosas? Empieza por disculparte, sugirió Laima. Una disculpa de verdad, no excusas. Escúchala. Déjala hablar sin interrumpirla, sin juzgarla. Y lo más importante, estar dispuesta a cambiar, porque las palabras no bastan. Se dirigió a la puerta, pero se detuvo en el umbral. Una cosa más, Ilvin. Considera buscar ayuda profesional. Un terapeuta podría ayudarte a entender por qué te comportas así y no de otra manera. ¿Por qué el control es tan importante para ti? Quizá tengas tus propios traumas infantiles que están afectando a tu comportamiento ahora. Con estas palabras, abandonó el estudio, dejando a Ilvin a solas con sus pensamientos. Fue recibida en el salón por Janet, que claramente esperaba una oportunidad para averiguar de qué habían estado hablando. «Oh, señorita Prescott», comenzó con una sonrisa tensa. «¿Le importaría explicarme qué está pasando?» Ilvin no suele perder los nervios. Algo debe de haberle disgustado mucho. Lime no pudo evitar poner los ojos en blanco. Incluso ahora Janet trataba de justificar a su hijo, de echarle la culpa. «Supongo que Ilvin tendrá que explicárselo», dijo con frialdad. «Ahora, si no te importa, me gustaría ir a ver a Cora». Sin esperar respuesta, se dirigió a la parte trasera de la casa. Tardó unos minutos en encontrar el dormitorio. La casa era más grande de lo que parecía desde fuera. Finalmente, se detuvo ante la puerta cerrada y llamó en silencio. «Cora, soy Lime. ¿Puedo pasar?» No hubo respuesta. Lime suspiró y se sentó en el suelo junto a la puerta, apoyando la espalda en la pared. «Vale, entiendo que no quieras ver a nadie. Voy a sentarme aquí un rato, ¿vale?» Se quedó callada un momento, ordenando sus pensamientos. «Hablé con Ilvin», continuó en voz baja. «Le dije algo sobre tu padre, sobre lo que pasó en Miami. Lo siento si me pasé de la raya, pero pensé que debía saberlo. Aún no se oía nada en la puerta». Lime empezaba a preocuparse de que Cora pudiera hacer algo precipitado. «Cora, por favor, hazme saber que estás bien. No tienes que abrir la puerta, solo golpea la pared o algo así». Unos segundos después, llamaron a la puerta en silencio. Lime exhaló aliviada. «Gracias. Estaré aquí si me necesita». En ese momento oyó pasos y levantó la vista. Por el pasillo caminaba Owen Shelby, su vecino. Cuando vio a Lime sentada en el suelo, se detuvo. «Ya, me he olvidado el teléfono», explicó avergonzado. «Volví a buscarlo. ¿Está Cora? ¿Está bien?» «Tan bien como puede estar una mujer a la que acaba de pegar su marido», respondió Lime en voz baja. «Pero físicamente, sí, creo que está bien». Owen asintió y se acercó vacilante a la puerta. «¿Cora?», gritó. «Soy Owen. Solo quería decirte que Pauline y yo estamos al lado, literalmente cruzando la calle. Si necesitas algo, un lugar para dormir o solo para hablar, bueno, nuestra puerta siempre está abierta». Lime lo observó con interés. Owen había parecido un hombre modesto, incluso tímido, pero ahora había una firmeza en su voz que ella no esperaba. «Sé que no somos muy amigos», continuó, «pero yo entiendo por lo que estás pasando. En cierto modo». Hubo movimiento detrás de la puerta y, al cabo de un momento, se entreabrió. Cora se asomó, con los ojos enrojecidos por el llanto y un moratón en la mejilla que ya empezaba a ponerse azul. «¿A qué te refieres?», preguntó con voz ronca. Owen se movió de un pie a otro,
claramente incómodo. ¿Puedo pasar? Preferiría no hablar de esto en el pasillo. Cora dudó un segundo, luego asintió y abrió más la puerta. Lime se levantó también, con intención de entrar, pero Owen la detuvo con un gesto. Lime, sé que quieres ayudar, pero lo que voy a contarte es bastante personal. ¿Podrías concedernos unos minutos? Lime enarcó las cejas, sorprendida, pero asintió. Sí, claro. Estaré en el salón si me necesitas. Volvió al pasillo, reflexionando sobre el inesperado giro de los acontecimientos. ¿Qué podía haberle dicho Owen Shelby a Cora que requiriera privacidad? ¿Y cómo podía ayudar a mejorar la situación? Al pasar por delante del despacho de Irving, se dio cuenta de que la puerta estaba abierta. Irving estaba junto a la ventana, en la misma postura, como si no se hubiera movido desde que ella lo dejó. Cuando oyó sus pasos, se volvió. «Lime», gritó, «¿has visto a Cora? ¿Se encuentra bien?» «Físicamente, sí», respondió ella, deteniéndose en el umbral de la puerta. «Emocionalmente, creo que no». Irving asintió, aceptando sus palabras. «Quiero hablar con ella, pedirle disculpas, pero no sé si querrá verme». «Ahora no es un buen momento», sacudió Lime la cabeza. «Dale espacio y tiempo». «Pero tengo que explicarle». «¿Explicar qué?», le interrumpió Lime. «Que no querías pegarle, que fue un accidente, que estabas enfadado. Todo eso suenan a excusas, no a disculpas». Irving bajó la cabeza. «Tienes razón», dijo en voz baja. «Yo solo no sé qué hacer, no sé cómo arreglarlo». «Empieza por admitir el problema», aconsejó Lime. «No intentes culpar a las circunstancias ni a nadie. Admite que tu comportamiento es el problema y que estás dispuesta a trabajar en ti misma para cambiar». Se dio la vuelta para marcharse, pero Irving la detuvo. Lime, su voz sonaba insegura, casi temerosa. «¿Crees que podrá perdonarme algún día?» Laima se lo pensó un momento. «No lo sé», respondió con sinceridad. «Depende de muchos factores, de la sinceridad con la que te arrepientas, de si cambiarás de comportamiento, de si Cora se atreverá a darte una segunda oportunidad». Le miró fijamente. «Pero sé una cosa, si la amas de verdad, tienes que estar dispuesto a dejarla marchar si eso la hace más feliz». Con estas palabras, abandonó el estudio, dejando a Irving a solas con sus pensamientos. En el salón, Lime encontró a Janet sentada en el sofá con una taza de té, con un aspecto desacostumbradamente pequeño y vulnerable. «Señorita Prescott», le dijo a Lime, «siéntese, por favor. Me gustaría hablar con usted». Lime vaciló. No le apetecía mucho hablar con Janet, pero, por otro lado, la mujer era parte del problema. Y quizá ella pudiera ser parte de la solución. «De acuerdo», se sentó en la silla frente al sofá. «¿De qué querías hablar?» Janet vaciló, haciendo girar la taza entre sus manos. «Siempre he querido lo mejor para Irving», comenzó. «Siempre he intentado educarlo bien. Le enseñé a buscar la excelencia, a no conformarse con la mediocridad». «¿Y cómo lo has hecho?», preguntó Laima, aunque ya sabía la respuesta. Janet se encogió de hombros. «Igual que me educaron a mí, con disciplina, normas estrictas, consecuencias por los errores». «¿Qué consecuencias?», insistió Lime. Janet apartó la mirada. «Las de siempre. Revocación de privilegios. A veces, castigo físico». «Golpeas a tu hijo», dijo Laima sin rodeos. «No tan duramente», replicó Janet. «Le castigaba cuando no cumplía las normas. Era por su propio bien, para que creciera y se convirtiera en un hombre fuerte y de éxito». Lime negó con la cabeza. «Y este es el resultado», dijo con amargura. «Un hombre que no puede controlar su ira, que repite el ciclo de la violencia». Janet parecía como si la hubieran golpeado. «No lo entiendes», susurró. «Mi intención era buena». «Tal vez», asintió Lime. «Pero eso no cambia las consecuencias. Mire lo que ha pasado hoy.
Tu hijo ha pegado a su mujer delante de los invitados. ¿Es eso lo que querías para él? Janet guardó silencio, y en su silencio, Lime oyó más de lo que podrían decir las palabras. No es demasiado tarde para cambiar las cosas, dijo Laima con más suavidad. Puedes apoyarle ahora, cuando más lo necesita, no justificando sus actos, sino ayudándole a ser mejor persona. Janet la miró durante un largo instante y luego asintió lentamente. Pensaré en lo que has dicho, dijo. Ahora, si no te importa, me gustaría estar sola. Irving estaba de pie junto a la ventana de su despacho, mirando cómo Owen Shelby cruzaba la calle en dirección a su casa. La luz de las farolas proyectaba largas sombras sobre el césped pulcramente recortado. Una noche que debería haber consolidado su posición en la empresa se había convertido en una pesadilla, y solo podía culparse a sí mismo. Las palabras de Laima resonaban en su cabeza. La historia de la infancia de Cora, de su padre maltratador, del miedo que había llevado dentro todos estos años, y el diagnóstico que le había ocultado, temerosa de su reacción. Infertilidad, una palabra que había dado al traste con todos sus planes de futuro cuidadosamente trazados, pero ahora, de pie en el silencio de su despacho perfectamente organizado, Irving se dio cuenta de que no era el plan roto lo que le preocupaba. Lo que le preocupaba era la confianza rota, el hecho de que Cora no pudiera hablarle de su dolor, de sus miedos, de su diagnóstico, revelaba un problema mucho mayor en su relación. Bajó lentamente la mirada hacia su mano derecha, la mano que había golpeado a la mujer que juró amar y proteger. Nunca en su vida se había sentido tan disgustado consigo mismo. El sonido de unos pasos provenía del salón. Probablemente su madre estaba saliendo para ir a su habitación de invitados. No había intentado hablar con él después del incidente, solo lo había observado con una extraña mezcla de juicio y comprensión, como si una parte de ella estuviera sorprendida por su acción y otra lo esperara. Irving suspiró y se pasó una mano por el pelo. Siempre había pensado que su búsqueda de la perfección era una virtud, que su atención a los detalles y su aversión a los errores le hacían mejor que los demás. Pero hoy había visto la otra cara de ese afán. Vio cómo se estaba convirtiendo en un tirano, una copia del hombre que Cora más temía. Tenía que hablar con ella, no mañana, no más tarde, sino ahora. Tenía que encontrar las palabras para explicarle lo profundamente arrepentido que estaba, para pedir el perdón que sabía que no merecía. Al salir del estudio, Irving se detuvo un momento, escuchando. La casa estaba en silencio. Janet ya debía de haberse ido a su habitación. Probablemente Laima se había marchado. Su chaqueta no estaba en el perchero del vestíbulo. Se lo agradeció. Su conversación debía ser privada. Irving avanzó lentamente por el pasillo hacia el dormitorio. La puerta estaba cerrada, pero una fina franja de luz brillaba por debajo. Así que Cora estaba despierta. Levantó la mano para llamar, pero dudó. ¿Y si ella no quería verle? ¿Y si ya había decidido que estaba harta? ¿Y si finalmente había arruinado todo lo que había habido entre ellos? Respirando hondo, llamó a la puerta en silencio, tímidamente. «¿Cora?», gritó. «¿Puedo pasar?». No obtuvo respuesta. Irving sintió que el miedo le oprimía el corazón. ¿Quizás ya se había marchado? Tal vez, mientras él reflexionaba en su estudio, ella había recogido sus cosas y se había ido a casa de su madre, o de una amiga, o a... «La puerta está abierta», dijo por fin una voz tranquila. Irving giró lentamente el pomo y entró. El dormitorio, normalmente tan impecable como el resto de la casa, parecía extrañamente descuidado. Había almohadas esparcidas por el suelo y una manta arrugada en el borde de la cama. Cora se sentó en el alféizar de la ventana, acercó las rodillas al pecho y las rodeó con los brazos. Miraba por la ventana sin volverse hacia él. «Cora», empezó a decir, pero le falló la voz. Avanzó unos pasos y se detuvo a una distancia prudencial,
sin querer invadir su espacio. Cora intentó de nuevo. Sé que no hay palabras que puedan deshacer lo que he hecho, pero tengo que decirte cuánto lo siento, lo avergonzado que estoy, No, lo interrumpió ella, que seguía sin mirar en su dirección. Ahora no puedo escuchar esto ahora. Su voz sonaba extrañamente distante, como si hablara desde algún lugar lejano. Ilving se asustó aún más que si hubiera estado gritando o llorando. «Está bien», dijo en voz baja. «Solo quería que supieras que Laima me lo contó. Todo». Cora se volvió hacia él. En su mejilla izquierda ya empezaba a verse un moratón, una mancha de color púrpura oscuro sobre su pálida piel. Ilving sintió que las náuseas le subían a la garganta al pensar que él le había hecho aquello. ¿Por todo?, intervino Cora. «¿Qué te ha dicho exactamente?» Ilving dio otro paso adelante. «Sobre tu padre», dijo en voz baja. «Sobre cómo trató a tu madre, que repetía lo que él hacía». Cora apartó la mirada, pero no sin antes ver cómo le temblaban los labios. «Y sobre otra cosa», continuó Ilving. «Sobre tu diagnóstico, sobre lo que aprendiste en Miami». Cora se cubrió la cara con las manos. «No quería que te enteraras», susurró. «Así no de ella». «¿Por qué?», preguntó Ilving, y era una pregunta real, no una acusación. «¿Por qué no pudiste decírmelo tú misma?». Cora soltó las manos y lo miró. Ya no había lágrimas en sus ojos, solo cansancio y algo parecido a la humildad. «Porque sabía lo importante que era para ti tener hijos», dijo. «Hablabas de ello desde el principio de nuestra relación, de cómo querías un hijo al que enseñarle todo lo que sabes, una hija a la que mimar y proteger, de las tradiciones familiares que transmitirías a la siguiente generación». Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. «Y entonces descubrí que probablemente no podría darte eso, que todos tus sueños de una familia perfecta no serían más que sueños, y yo tenía miedo de que dejaras de quererme». Dijo las últimas palabras en voz tan baja que Ilving apenas las oyó. Pero le golpearon con la fuerza de un tren de mercancías. Todo este tiempo había temido que su amor dependiera de su capacidad de cumplir alguna función, de satisfacer alguna norma, y no le había dado motivos para pensar así. «Cora», Ilving se arrodilló junto al alféizar mirándola. «Te quiero, no por tu capacidad para tener hijos, ni por tu habilidad para poner la mesa a la perfección, ni por tu voluntad de estar a la altura de mis expectativas. Te quiero a ti». La vio dudar, sin saber si creerle o no, y podía culparla. Después de todo lo que había pasado, «Sé que ahora las palabras no significan nada», continuó, «y no te pido que me perdones, solo te pido que me des una oportunidad para demostrar que puedo cambiar, que quiero cambiar, que no quiero ser como tu padre». Al mencionar a mi padre, Cora se estremeció. «No sabes cómo era», dijo. «No sabes lo que hizo». Ilving asintió. «Tienes razón, no lo sé, pero me gustaría saberlo si estás dispuesta a contármelo. Quiero entender por lo que has pasado». Cora se quedó mirándolo largo rato como si estuviera decidiendo si abrirse o no. Finalmente, respiró hondo. «Mi padre era muy parecido a ti», comenzó. «Exitoso, seguro de sí mismo, carismático. Todo el mundo le quería. Todos pensaban que mi madre y yo éramos increíblemente afortunadas de tener un marido y un padre así». Hizo una pausa reflexionando. «Pero en casa era diferente. Exigía la perfección absoluta en todo. La cena tenía que estar en la mesa a las 6 en punto. La casa tenía que estar reluciente. Mamá tenía que estar inmaculada, aunque solo sacara la basura. La más mínima desviación de sus estándares provocaba una reacción». Ilving escuchaba sin interrumpir, sintiendo cada palabra resonar con dolor en su corazón. «A veces se limitaba a regañarla fríamente», continuó Cora. «A veces se iba de casa durante días, y a veces...». Dejó de hablar, e Ilving se dio cuenta de que no se atrevía a decirlo en voz alta. «Le pegaba», terminó en voz baja.
Cora asintió. No a menudo, no, pero lo suficiente como para que ella siempre lo temiera, para que los dos tuviéramos siempre miedo. Miró directamente a Ilving. ¿Sabes qué era lo peor? No los golpes en sí. Era que siempre ocurrían en público, en cenas familiares, en reuniones, en fiestas. Lo hacía para que todos vieran lo defectuosa que era, para que todos supieran que ella le había defraudado. Ilving cerró los ojos, sintiendo que las náuseas le subían hasta la garganta. Eso era exactamente lo que había hecho hoy. Humillar a Cora delante de todos sus invitados, delante de su madre, delante de su jefe. Tenía 16 años cuando por fin se divorciaron, continuó Cora. Mi madre lo soportó durante años, temerosa de no poder mantenerme sola. Pero entonces algo en ella se rompió, o algo se curó. Me cogió y se fue. Ilving abrió los ojos y la miró. No lo sabía, dijo en voz baja. Todos estos años nunca me lo dijiste y nunca preguntaste, replicó Cora sin acusar, limitándose a constatar el hecho. No te interesaba mi pasado, solo te interesaba cómo sería yo en tu futuro. Aquellas palabras golpearon a Ilving con más fuerza que cualquier acusación, porque eran ciertas. Nunca le había interesado la historia de Cora, su mundo interior, sus miedos y esperanzas. Había estado demasiado ocupado construyendo una vida perfecta a su imagen y semejanza. Cuando te conocí, continuó Cora, eras diferente. Me escuchabas. Te interesaba lo que pensaba, cómo me sentía. Te reías de mis chistes, apoyabas mis ideas. Me hacías sentir especial, importante. Hizo una pausa, mirando el cielo oscuro por la ventana. Y entonces, poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Después de la boda, te volviste más exigente. Al principio eran pequeñas cosas, cómo colocar los muebles, qué color elegir para las paredes. Luego fue cómo vestirse, con quién hablar. Y cada vez que no cumplía tus expectativas, me hacías saber lo mucho que te había decepcionado. Se volvió hacia él, y en sus ojos había dolor acumulado a lo largo de los años. Y cada día tenía más miedo de decepcionarte, esforzándome más por ser perfecta, porque en algún lugar de mi interior siempre supe que un día harías lo que hizo mi padre. Y hoy lo has hecho. Ilving sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. No había llorado desde que era un niño, desde que su madre le había dicho que los hombres de verdad no mostraban debilidad. Pero ahora no podía contenerse. Cora, dijo tendiéndole la mano pero dudando en tocarla. No sé si alguna vez podré deshacer lo que he hecho, pero te juro que haré todo lo que pueda para no volver a hacerte daño, para ser el hombre que te mereces. Cora lo miró durante un largo instante, como si intentara ver algo detrás de sus palabras. ¿Por qué debería creerte ahora?, preguntó en voz baja. ¿Por qué esta vez iba a ser diferente? Era una pregunta justa, una pregunta para la que Ilving no tenía respuesta. No puedo prometerte que las cosas cambien de inmediato, dijo con sinceridad. No puedo garantizar que no volveré a disgustarte o a enfadarte, pero puedo prometerte que trabajaré en mí mismo, que encontraré ayuda, un terapeuta, un grupo de apoyo, lo que sea, que haré lo que haga falta para averiguar por qué me he vuelto así y cómo puedo cambiar. Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. Y quiero que sepas lo del diagnóstico. No cambia nada para mí. Te quiero, no la posibilidad de convertirme en padre a través de ti. Y si alguna vez decidimos que queremos tener hijos, hay muchas otras formas de formar una familia. Cora bajó la cabeza, e Ilving vio que las lágrimas rodaban por sus mejillas. Tenía tanto miedo de decírtelo, susurró. Tanto miedo de que te marcharas y buscaras a alguien que te diera hijos. Nunca, dijo Ilving con firmeza. No quiero a nadie más que a ti. Extendió la mano con cuidado, muy despacio, y le tocó los dedos. Cora no apartó la mano, y eso le dio un poco de esperanza. No sé si podré perdonarte, dijo en voz baja. Ahora no. Quizá no pronto. Lo entiendo, asintió Ilving,
Y no te estoy metiendo prisa, solo te pido que me des una oportunidad para demostrar que puedo ser mejor, que podemos ser mejores juntos. Cora lo miró fijamente durante un largo momento, como si intentara ver algo detrás de sus palabras, detrás de sus lágrimas. Tengo miedo, dijo al fin. Miedo de que vuelva a ocurrir, de que cambies durante una semana, durante un mes, y luego todo vuelva a ocurrir, que volveré a vivir temiendo tu ira. Ilvin asintió. No podía culparla por esos temores. Lo comprendo, dijo, y no puedo prometerte que vaya a ser fácil, que seré el marido perfecto de inmediato, pero puedo prometerte que nunca volveré a ponerte la mano encima, que te escucharé de verdad, que solucionaré mis problemas. Respiró hondo. Y si, a pesar de mis esfuerzos, decides que no puedes quedarte conmigo, lo entenderé, y no intentaré retenerte. Esa fue la promesa más difícil de todas. La idea de que Cora pudiera dejarle era insoportable, pero se dio cuenta de que tenía que darle esa libertad si quería tener alguna posibilidad de salvar su matrimonio. Cora guardó silencio durante tanto tiempo que Ilvin empezó a temer que ya hubiera tomado la decisión de marcharse. Pero entonces ella apretó lentamente sus dedos con los suyos. «No sé qué pasará ahora», dijo en voz baja. «No sé si podremos superar esto, pero yo quiero intentarlo». Aquellas sencillas palabras llenaron a Ilvin de tanta gratitud, de tanta esperanza, que sintió que el corazón se le salía del pecho. No se merecía esta oportunidad, pero se juró a sí mismo que haría cualquier cosa para justificarla. «Gracias», susurró. «Te prometo que haré todo lo posible para que nunca te arrepientas de esta decisión». Se sentaron en silencio, cogidos de la mano, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Todavía había entre ellos un abismo de dolor, de desconfianza, de miedo, pero un pequeño puente de esperanza empezaba a extenderse sobre aquel abismo. Por fin, Cora rompió el silencio. «Ilvin», dijo, «quiero que sepas algo más. No solo te oculté el diagnóstico, te oculté muchas cosas, mis pensamientos, mis sentimientos, mis deseos, porque tenía miedo de que no te gustaran, que pensaras que eran estúpidos o equivocados». Ilvin asintió, sintiendo una nueva oleada de vergüenza. «Te he dado motivos para pensar eso», admitió. «Pero quiero que las cosas cambien. Quiero conocerte, a tu verdadero yo, con todos tus pensamientos, sentimientos y deseos, aunque no coincidan con los míos». Cora sonrió débilmente, la primera sonrisa que había tenido en toda aquella horrible noche. «Entonces, supongo que tenemos que ponernos al día», dijo. Ilvin le devolvió la sonrisa y sintió que el peso de su corazón se aligeraba un poco. «Tenemos tiempo», dijo. «Todo el tiempo que necesites». Seguía arrodillado frente a ella, y la postura era algo más que la mera posición física. Era una admisión de sus errores, de su culpabilidad. Era una voluntad de humillarse, de renunciar al control, al poder que tanto apreciaba. «Necesito tiempo», dijo Cora en voz baja. «Un poco de espacio para pensar las cosas, para decidir cómo vamos a avanzar». Ilvin asintió. Se dio cuenta de que se merecía aquella desconfianza, aquella cautela. «Por supuesto», dijo, «puedo dormir en la habitación de invitados, o incluso irme unos días, si lo prefieres». Cora negó con la cabeza. «No, no te vayas, solo dame un poco de espacio. Quizá me quede unos días en casa de mamá hasta que las dos pongamos en orden nuestras ideas». Ilvin sintió una punzada de miedo. ¿Y si se iba y no volvía? Pero lo alejó de inmediato. Tenía que confiar en Cora, darle libertad de elección, si quería que su relación tuviera alguna posibilidad de sanar. «De acuerdo», dijo, «lo que tú digas». Se levantó lentamente de las rodillas, sintiendo que se le agarrotaban las piernas de tanto tiempo en aquella incómoda posición. Pero la incomodidad física parecía insignificante comparada con el dolor emocional que le causaba.
Llamaré a mamá mañana por la mañana, dijo Cora. Le pediré que venga a buscarme. Irving asintió. ¿Hay algo que pueda hacer por ti ahora?, preguntó. ¿Traer té o...? No, sacudió Cora la cabeza. Solo necesito estar sola, para pensar. Por supuesto. Irving se dirigió a la puerta. En el umbral se detuvo y se dio la vuelta. Cora, sé que las palabras no significan mucho en este momento, pero quiero que sepas que te quiero, más que a nada en el mundo, y que haré lo que sea para convertirme en un hombre digno de tu amor. Cora lo miró fijamente durante un largo instante, con una mezcla de dolor, cansancio y una pequeña chispa de esperanza casi invisible en los ojos. «Quiero creerlo», dijo en voz baja. «De verdad que quiero». Irving asintió y salió, cerrando la puerta en silencio tras de sí. En el pasillo se apoyó en la pared y se cubrió la cara con las manos. Hoy casi había perdido lo más preciado que tenía, y solo el tiempo diría si podría recuperarlo. Sabía una cosa: el camino hacia la curación sería largo y difícil. No solo tenía que recuperar la confianza de Cora, sino que tenía que comprenderse a sí mismo. Entender por qué se había vuelto tan controlador, tan violento. ¿De dónde venía esa necesidad de perfección, esa aversión a los errores? Y en algún lugar de su interior se dio cuenta de que la respuesta estaba en su propia infancia, en la educación que le había dado su madre, en las normas que debía cumplir, en los castigos por cada error, por cada desviación de lo esperado, un ciclo de abuso, así se llamaba. Y ahora, por primera vez en su vida, Irving se dio cuenta de que formaba parte de ese ciclo, que estaba repitiendo con Cora lo que su madre le había hecho a él y su padre le había hecho a ella. Pero el ciclo podía romperse. Tenía que haber una forma de romperlo, e Irving se juró a sí mismo que encontraría esa manera, por el bien de Cora, por su futuro, por el suyo propio. La luz del sol inundaba la cocina de la casa Dunham, jugando con las superficies cromadas y creando extraños dibujos en las paredes. Cora estaba junto a los fogones, removiendo la salsa para la pasta. En los últimos 3 meses, habían cambiado muchas cosas en aquella cocina. Había cortinas brillantes que hacía tiempo que quería colgar, imanes de colores en las paredes con fotos de varios lugares que había soñado visitar, un pequeño cactusario en la esquina del alféizar, una colección de plantas extrañas y asimétricas que antes le habían parecido poco estéticas a Irving. Pero no eran solo los detalles del interior. El ambiente en sí había cambiado. Atrás había quedado la tensión que flotaba en el aire, que la hacía estar constantemente en guardia, vigilando cada uno de sus movimientos, cada palabra. Ahora podía moverse libremente por la cocina sin miedo a golpear algo, romperlo o ensuciarlo. Cora oyó pasos y se volvió. En la puerta estaba Irving, que acababa de volver del trabajo. Su aspecto era diferente. Le había crecido un poco el pelo, lo que suavizaba su aspecto habitualmente austero, y su ropa era menos formal. Pero el principal cambio estaba en sus ojos, que miraban al mundo con más apertura, más calidez. «Hola», dijo sonriendo. «¿Qué tal el día?» «Productivo», respondió Cora volviendo a remover la salsa. «Terminé mi informe para el ayuntamiento 15 días antes de lo previsto, y luego fui a ver esas clases de cerámica de las que te hablé. ¿Qué tal estuvo?» Irving se acercó, pero se detuvo a una distancia cómoda, sin invadir su espacio personal, una de las muchas reglas no escritas que habían establecido a lo largo de los meses. «Me he apuntado a una clase de prueba el próximo martes». Cora apagó el fuego y se volvió hacia él. «¿Quieres probar la salsa? He añadido albahaca a la nueva receta». Irving asintió, y ella le tendió una cuchara. Antes, un momento así podría haber sido un calvario, esperar su veredicto, temer sus críticas. Pero ahora se limitó a ver cómo lo probaba, con leve curiosidad. «Está delicioso», dijo con sinceridad. «¿Pero quizá un poco más de sal?» «Yo también lo creo»,
asintió Cora, añadiendo una pizca de sal. ¿Cómo fue tu reunión con Reed? Irving se apoyó en la mesa de la cocina. Bien, hablamos del nuevo proyecto en la costa. Va a ser complicado. Cora notó el cambio en su rostro al oír la palabra "you". Antes, habría significado tensión creciente, críticas a los que no estaban a la altura, un deseo de controlarlo todo. Pero ahora lo vio respirar hondo, una técnica que le había enseñado el terapeuta. Un reto, dijo por fin. Va a ser un reto interesante, y creo que estamos preparados. Cora sonrió al notar el pequeño pero significativo cambio de expresión, de "yo puedo" a "nosotros podemos", del control exclusivo al trabajo en equipo. Estoy segura de que lo haremos, dijo poniendo los espaguetis en el agua hirviendo. ¿No habrás olvidado que esta noche vienen invitados? Claro que no. Irving se apartó de la mesa. Voy a cambiarme. ¿Necesitas ayuda con algo? Puedes poner la mesa, sin ceremonias especiales, solo para que todos estén cómodos. Asintió y se marchó. Cora lo siguió con la mirada, observando cómo había cambiado su forma de andar. Menos tensión en los hombros, movimientos más sueltos. La psicoterapia había hecho maravillas. Después de la noche en que la había golpeado, Cora había pasado 2 semanas en casa de su madre. Fue un espacio necesario para que ella se diera cuenta de sus sentimientos, para que él comprendiera la gravedad de la situación. A su regreso, establecieron nuevas reglas. La más importante era la visita obligatoria a un terapeuta, para él individualmente y para ambos como pareja. Las primeras sesiones fueron duras. A Irving, acostumbrado a tenerlo todo bajo control, le costaba abrirse, admitir sus debilidades, miedos, inseguridades. Pero poco a poco, con la ayuda de un terapeuta experimentado, empezaron a descubrir las capas de traumas infantiles que habían moldeado su personalidad. Janet, con sus desorbitadas exigencias de perfección. Janet, que le castigaba por el más mínimo error, a veces con palabras, a veces físicamente. Janet, que nunca estaba satisfecha, que nunca le hacía sentir que era suficientemente bueno tal como era. La toma de conciencia no fue inmediata. Irving necesitó semanas de terapia para darse cuenta de lo arraigadas que estaban en él esas cicatrices de la infancia, de cómo afectaban a todas sus relaciones, especialmente a su matrimonio, cómo repetía inconscientemente los patrones de su madre, exigiendo a Cora la misma perfección imposible que le exigían a él. Y lo más sorprendente era que Janet también había empezado a cambiar. Después de aquella noche, había intentado justificar el comportamiento de su hijo, encontrar defectos en cualquier parte menos en sus métodos de crianza. Pero cuando Irving le dijo sin rodeos que sus visitas semanales solo se reanudarían si ella también aceptaba unas cuantas sesiones con un terapeuta, aceptó de repente. El camino había sido largo y aún estaban al principio, pero los resultados ya eran visibles. En el ambiente más tranquilo de la casa, en su capacidad para hablar sinceramente de sus sentimientos, en su creciente confianza. Sonó el timbre y Cora salió de su ensueño. Se secó las manos con una toalla y fue a abrir. Laima estaba en el umbral con una botella de vino y un ramo de flores silvestres. «Hola». Laima la abrazó con la mano libre. «Espero no llegar demasiado pronto». «Justo a tiempo», sonrió Cora cogiéndole las flores. «Pasa. Irving se está cambiando y yo estoy terminando de cenar». Entraron en la cocina, donde Cora puso las flores en un jarrón y volvió a los fogones. «¿Cómo te van las cosas?», preguntó Lime tomando asiento a la mesa. En 3 meses habían recuperado la amistad, se llamaban con regularidad y se veían cuando Laima estaba en la ciudad por trabajo. «Mejor», respondió Cora con sinceridad. «Mucho mejor. El doctor Harris dice que estamos haciendo excelentes progresos». «Me alegro». Lima miró a su amiga con atención. «¿Cómo te encuentras? No lo que dice el médico, sino cómo te sientes tú». Cora vaciló, removiendo la pasta. «Me siento esperanzada», dijo por fin.
y aliviada, como si por fin pudiera ser yo misma sin miedo a las repercusiones. Es una sensación extraña, como aprender a andar de nuevo tras una larga enfermedad. Laima asintió. ¿Y Ilving? ¿Ves cambios reales o sigue siendo reales?, dijo Cora con firmeza. A veces recae en sus viejos hábitos, empieza a criticar, a intentar controlar, pero ahora él mismo se da cuenta, se detiene, se disculpa, y hablamos de ello en lugar de fingir que no pasa nada. Vierte los espaguetis en un colador y una nube de vapor se eleva hasta el techo. Y yo también he cambiado, continuó, devolviendo la pasta a la olla. Ya no me callo cuando algo no me gusta, ya no reprimo mis deseos y necesidades. El doctor Harris dice que una relación sana es una calle de doble sentido. En ese momento, Ilving entró en la cocina, vestido con una sencilla camisa blanca y unos vaqueros, un atuendo que hasta entonces había considerado demasiado descuidado para ser anfitrión. «Hola, Lime», dijo con una leve inclinación de cabeza. «Me alegro de verte». «Lo mismo digo», respondió ella, observándole atentamente. «¿Qué tal te va?» «Sinceramente», Ilving sonrió ligeramente. «Mejor de lo que merezco. Hace 3 meses, una respuesta así habría sido impensable. Admitir sus defectos, su imperfección, había sido uno de los pasos que más le había costado dar, pero estaba aprendiendo, lentamente y no sin errores, pero estaba aprendiendo. El timbre anunció la llegada de nuevos invitados. Esta vez, Ilving fue a abrir. Un minuto después entraban en la cocina Owen y Pauline Shelby, que llevaban una tarta casera. «Tiene una pinta estupenda», dijo Cora cogiendo la tarta, «y además huele muy bien». «Es la receta de mi abuela», sonrió Pauline. «Manzanas con canela y un poco de brandy para darle sabor». En la media hora siguiente llegaron los demás invitados, Reed y Marina Holt, y para sorpresa de Cora, Janet. No esperaba que su suegra aceptara la invitación. Su relación seguía siendo tensa, aunque menos hostil que antes. Cuando todos se reunieron en el salón para tomar un aperitivo, Ilving se levantó, llamando la atención. Cora se dio cuenta de lo nervioso que estaba, le temblaban los dedos al agarrar la copa. Pero su voz sonaba firme. «Me gustaría daros las gracias a todos por haber venido hoy», comenzó. «Sobre todo, dadas las circunstancias de nuestro último encuentro». Se hizo el silencio en la sala. Todos sabían de qué hablaba, pero nadie esperaba que abordara el tema tan directamente. «Hace 3 meses hice algo imperdonable», continuó Ilving. «Pegué a mi mujer delante de todos vosotros. Fue un momento del que me avergonzaré el resto de mi vida». Hizo una pausa, ordenando sus ideas. «No os he invitado hoy aquí solo para disculparme, aunque lamento profundamente mi acción. Te he invitado para decirte que estoy trabajando en mí mismo, que estoy aprendiendo a ser mejor persona, y que gracias a la paciencia y el coraje de Cora, tengo una segunda oportunidad que probablemente no merezco». Cora observó las caras de los invitados. Owen y Pauline observaban con cautelosa esperanza. Reed, con respeto y cierta sorpresa. Marina, con evidente aprobación. Lime, con cautelosa aceptación. ¿Y Janet? Janet parecía luchar consigo misma, con el deseo de proteger a su hijo y al mismo tiempo admitir sus errores. «Sé que las palabras significan poco sin la acción», continuó Ilving. «Así que no te pido que me creas de inmediato. Solo te pido que me des una oportunidad para demostrar que puedo cambiar, que ya estoy cambiando». Levantó su copa. «Por los nuevos comienzos, por las segundas oportunidades, y por Cora, la mujer más valiente que conozco». Todos levantaron sus copas, y por un momento se creó una atmósfera cálida, casi solemne, en la sala. Cora sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No de dolor ni de miedo, como hacía 3 meses, sino de algo parecido a la esperanza. Después del brindis, la tensión se relajó y los invitados empezaron a charlar informalmente.
Cora vio cómo Reid se llevaba a Ilving a un lado para mantener una breve conversación, a juzgar por la expresión de sus rostros, seria pero amistosa. También vio que Lime y Janet charlaban cautelosamente, como tanteando el terreno para una posible reconciliación. Cuando llegó la hora de cenar, todos se dirigieron al comedor. Esta vez, la mesa estaba puesta de forma más sencilla, sin la formalidad que antes había sido tan importante para Ilving. Manteles blancos, platos sencillos, velas en candelabros de cristal, flores en pequeños jarrones. «Qué bonito», comentó Marina mirando alrededor de la mesa. «Tan acogedora». «Gracias», sonrió Cora. Decidimos que la comodidad era más importante que la formalidad. Atrapó la mirada de Ilving al otro lado de la mesa y vio la calidez en sus ojos. Sí, lo habían decidido, juntos. Después de una larga conversación en la que todos habían expresado sus opiniones y habían encontrado un compromiso que les convenía a ambos. Era nuevo tomar decisiones juntos en lugar de ajustarse a los deseos de él. La cena transcurrió con facilidad. La conversación fluyó con naturalidad, pasando de un tema a otro. Owen habló del nuevo programa de la piscina donde trabajaba, Pauline del club de lectura que había organizado. Reid y Marina compartieron sus planes de vacaciones. Laima habló del nuevo proyecto medioambiental de su empresa. Cora ha estado viendo Ilving. Solía dominar estas conversaciones. Interrumpía, corregía, controlaba. Ahora escuchaba más, hacía preguntas, mostraba verdadero interés por lo que decían los demás. Y cuando daba su opinión, sonaba como una de tantas, no como un veredicto final. Después del plato principal, mientras Cora y Laima preparaban el postre en la cocina, Laima preguntó en voz baja: «¿Eres feliz, Cora?» «Realmente contenta». Cora vaciló, cortando el pastel de Pauline. «Yo diría que estoy en el camino hacia la felicidad», respondió con sinceridad. «A veces sigue siendo difícil. A veces todavía tengo miedo de que las cosas vuelvan a ser como antes, pero la mayor parte del tiempo me siento esperanzada. Y eso es bastante». Laima sintió. «Veo un cambio en él», dijo. «Un cambio real. Pero recuerda, si algo sale mal, si vuelve a ser...» «Lo sé», la interrumpió Cora con suavidad. «Y él también lo sabe. Los dos somos conscientes de que no habrá una segunda oportunidad». Cuando volvieron al comedor con el postre, la conversación giró en torno a la reconstrucción de los muelles. Reid explicó las complejidades del proyecto e Ilving abundó en los detalles técnicos. «El problema es», dijo Reid, «que tenemos que encontrar un equilibrio entre el desarrollo de la infraestructura turística y la preservación de la ecología de la costa. No es tarea fácil». «¿Y si contratamos a consultores medioambientales desde el principio?», sugirió Lime, «para que formen parte del equipo de desarrollo y no sean meros controladores al final». Ilving se lo pensó. «Es una idea interesante», dijo. «Normalmente los involucramos en fases posteriores, pero quizá una participación temprana ahorraría tiempo y recursos a largo plazo». «Conozco a algunos especialistas excelentes», continuó Laima. «Si quiere, puedo ponerla en contacto con ellos». «Sería de gran ayuda», asintió Ilving. «Gracias por el ofrecimiento». Cora observó este intercambio con silenciosa alegría. Antes, Ilving habría visto una sugerencia así como una crítica a sus métodos de trabajo, como una intromisión en su territorio profesional. Ahora lo veía como una oportunidad para cooperar, para mejorar. Después del postre, los invitados empezaron a dispersarse poco a poco. Pauline y Owen fueron los primeros en marcharse, seguidos de Reid y Marina. Laima se quedó para ayudar con la limpieza, a pesar de las protestas de sus anfitriones. «Necesito hablar con Cora unos minutos más», le dijo a Ilving. «Los secretos de una mujer». Él asintió comprensivo y los dejó solos en la cocina. Laima dijo mientras ponía los platos en el lavavajillas: «¿Y tu diagnóstico? ¿Fuiste a terapia de seguimiento?» Cora asintió. «Sí,
El mes pasado. El médico dice que hay opciones de tratamiento que podrían ayudar. No está garantizado, pero hay posibilidades. ¿Y qué opina Ilving? Sorprendentemente bien, sonrió Cora. Ha estado en terapia conmigo, me ha hecho preguntas, y me ha dicho que, sea cual sea el resultado, no cambiará nada entre nosotros, que si alguna vez decidimos que estamos preparados para ser padres, hay muchas otras formas de hacerlo. Lime miró a su amiga con atención. Me alegro por ti, Cora, de verdad, pero recuerda que siempre estaré aquí si me necesitas, de día o de noche cuando quieras. Se abrazaron y Cora sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Lime no solo había vuelto a su vida, podría haber salvado su matrimonio, su futuro. Cuando Lime se marchó, Cora encontró a Janet aún sentada en el salón, hablando con Ilving. Hablaban en voz baja, seriamente, y Cora no quiso interrumpirla. Empezó a subir, pero Ilving se fijó en ella. «Cora, espera», le dijo. «Mamá tiene algo que decirte». Cora se detuvo y sintió los hombros tensos. A pesar de todos los cambios de los últimos meses, su relación con Janet seguía siendo complicada. Su suegra aún podía, con una sola frase, hacerla sentir fuera de lugar, no lo bastante buena. Janet se levantó del sofá y se acercó a ella. Por primera vez, Cora se dio cuenta de lo pequeña que era en realidad aquella mujer que siempre había parecido tan formidable. «Cora», comenzó Janet sin la autoridad habitual en su voz, «me gustaría pedirte disculpas». Cora parpadeó sorprendida. «¿Por qué?» «Por todo», dijo Janet con sencillez. «Por cómo te he tratado todos estos años, por no haberte hecho sentir nunca parte de la familia, por minar tu confianza en ti misma». Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. «Empecé a ver a un terapeuta, como sugirió Ilving, y eso me abrió los ojos a muchas cosas, la forma en que mi propia educación afectó la forma en que lo crié, y la forma en que lo traté». Cora no sabía qué decir. Nunca esperó oír a Janet disculparse. «No te pido que me perdones de inmediato», continuó su suegra. «Soy consciente de que no será fácil ganarme tu confianza, pero quiero que sepas que estoy trabajando en ello y espero que algún día podamos construir una relación nueva y mejor». Cora miró a Ilving, que las observaba con una expresión de esperanza y preocupación en el rostro. Luego volvió a mirar a Janet. «Gracias por tus palabras», dijo con sinceridad. «Significan mucho para mí. Y sí, creo que podemos intentar empezar de nuevo». Janet asintió, y por un momento Cora vio algo parecido al alivio en sus ojos. Luego su suegra se despidió y se marchó, dejándolas solas. «Ha sido inesperado», dijo Cora mientras subían al dormitorio. «Llevaba semanas preparándose para esta conversación», respondió Ilving. Su terapeuta la había ayudado a encontrar las palabras adecuadas. Cogió la mano de Cora, un gesto que solía ser poco frecuente pero que ahora formaba parte de su rutina diaria. «Hoy has estado increíble», dijo. «Siempre lo estás». Cora sonrió. «Ha sido una buena noche. Mejor de lo que esperaba». Entraron en el dormitorio, otro espacio que había cambiado con el paso de los meses. Atrás habían quedado los fríos grises que Ilving prefería, y ahora se veían los cálidos tonos ocres y terracota que siempre habían gustado a Cora. En las paredes colgaban fotografías, no solo paisajes perfectamente calibrados, sino también instantáneas descuidadas y llenas de vida de ellos mismos, de sus amigos, de momentos de sus vidas. Cora se sentó en el borde de la cama y miró a su marido. «¿De verdad crees que lo vamos a conseguir?», preguntó en voz baja. «¿Que podemos dejar atrás el pasado y construir algo nuevo?». Ilving se sentó a su lado, dejando un pequeño espacio entre ambos, no por frialdad, sino por respeto a sus límites personales. «Creo que el pasado siempre nos acompañará», respondió con sinceridad. «Las cicatrices no desaparecen del todo, pero pueden ser un recordatorio de lo que hemos pasado y de lo lejos que hemos llegado». Le cogió la mano con suavidad.
No puedo prometerte que todo será perfecto, que nunca cometeré un error, que nunca te disgustaré, pero puedo prometerte que lo intentaré cada día, que te escucharé, te respetaré, te querré por lo que eres, no por lo que haces por mí, sino por lo que eres. Cora sintió que le entraba calor en el pecho. No eran solo palabras, eran 3 meses de cambio real, de esfuerzo real. Y yo también voy a intentarlo, dijo apretándole la mano. Ser sincera contigo, hablar de mis sentimientos, no reprimirlos, establecer límites sanos, porque una buena relación es cosa de los dos. Irving sonrió, una sonrisa real y cálida que una vez la había enamorado de él. Superaremos esto, dijo, juntos. Y en ese momento, Cora le creyó. No porque fuera perfecto ni porque todos sus problemas hubieran desaparecido milagrosamente, sino porque ambos estaban dispuestos a ser vulnerables, a admitir sus errores, a aprender y a crecer. Porque eligieron el amor, no el amor ciego e incondicional de las películas románticas, sino un amor consciente y maduro que requiere trabajo.